Hermanito, ¿saben qué? Les traigo un tema súper interesante. ¿Quieres entender qué está pasando en el país, en Estados Unidos, hermanito? ¿Qué está haciendo el presidente actual de Estados Unidos? ¿Qué está haciendo Trump? Te voy a explicar un poquito de lo que es un pueblo que consume contra un pueblo que produce. Esto comienza en 1910 o 1914, por ahí, cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial como productor de armas, y básicamente termina como ganador porque proveía armamentos, proveía insumos para la guerra. Después, a final de cuentas, se perfila con el posible ganador y quedan como ganadores. De 1918 a 1929 fue una era dorada de Estados Unidos. La bolsa de valores estaba todo lo que daba. Estados Unidos estaba produciendo mucho. Estados Unidos, un pueblo productor en ese entonces. Después, hermanitos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en 1929? Viene la gran depresión. Es cuando la bolsa de valores cae y toda la gente empieza a caer en pobreza extrema en Estados Unidos. No solo Estados Unidos, todo el mundo entra en una gran depresión y afecta muy gravemente, hermanitos. Después de ahí vienen diferentes reformas para tratar de reconstruir la economía otra vez, pero el pueblo otra vez en depresión. Eso es un pueblo que definitivamente no le encuentra sentido a las cosas. Se perdieron muchos empleos, mucha gente sufría de hambre, mucha gente sufría porque no tenía empleo, mucha gente perdió todo lo que tenía, mucha gente tuvo recortes de salarios, muchos recortes de salarios. Entonces, ¿qué pasa, hermanitos? Viene una persona muy interesante a Europa, Hitler. Llega Hitler, hermanitos, al poder en Alemania y comienza una campaña para poder reiniciar lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, para poder pelear otra vez esa guerra, y lo logra, hermanitos. Logra tener un ejército grandísimo. ¿Y qué pasa? En 1938, 39, por ahí, comienza lo que se dice la Segunda Guerra Mundial, hermanitos. Comienza otra vez ese periodo donde Estados Unidos empieza a proveer otra vez armamento, empieza a proveer muchas cosas, muchos insumos para la guerra. Y ya por ahí en el 1944, ya casi como terminaba, bueno, más bien antes de que terminara la guerra, se empieza a perfilar con el posible ganador. Llegan, tumban a Hitler, lo sacan del poder y queda Estados Unidos, hermanitos, como ganador. ¿Qué pasa en ese momento? Comienza el imperio del dólar, le llaman. El imperio dólar, ¿por qué? Porque empiezan a poner el dólar como reserva, como moneda de reserva mundial. Así es, hermanitos, moneda de reserva mundial. Entonces, Estados Unidos comienza a ser una potencia, produciendo bienes, produciendo autos, produciendo bienes para todo el mundo, produciendo bienes de construcción y reconstruyendo todo lo que fue devastado en la Segunda Guerra Mundial. Hermanitos, esto es súper importante. Viene una era donde volvieron todos los soldados acá a Estados Unidos, comienzan a trabajar, comienzan a tener muchos niños, muchos niños, los mentados baby boomers. Entonces, hermanitos, ¿qué pasa ahí? Llegan todos esos baby boomers a la etapa laboral, hay mucha producción, pero ocurre un evento importante en 1971. Nixon saca el dólar del estándar del oro y comenzamos a tener lo que es ahora deuda. Pero básicamente empezamos en una etapa donde en unos años después comienzan a ser las industrias de Estados Unidos comienzan a salirse de Estados Unidos y entramos en la etapa de consumidores. Dejamos de producir como producíamos en los primeros 50, 70 años de 1900. Las fábricas en Estados Unidos comienzan a irse a otros países y empieza la globalización. Las fábricas que construían carros y muchos bienes a nivel mundial comienzan a salirse de Estados Unidos a países más económicos. Ejemplo, China. ¿Y qué pasa, hermanitos? Estados Unidos se convierte en un pueblo consumidor, un pueblo que consume más de lo que produce. ¿Qué pasa cuando una persona consume más de lo que produce? Te voy a poner un ejemplo claro. Si tú ganas $1,000 al mes o $2,000 al mes, vamos a decirlo así, vamos a hablar $2,000 con números más reales, $2,000 mensuales, y esos $2,000 tú compras $2,500 en producto, para tu casa, productos para vivir, productos extras, lujos que te das, comienzas a entrar en una etapa de déficit, y eso es lo que tiene este país, Estados Unidos. Entonces, ¿qué empieza a hacer nuestro presidente actual? La primera semana comenzamos con una agenda muy agresiva, con aranceles, una agenda muy agresiva contra China, una agenda muy agresiva contra la actual Ucrania, que está en guerra, una agenda muy agresiva contra Europa.
¿Y qué pasa, hermanitos, con todo ese tema de los aranceles? ¿Qué hay detrás de todo esto? Se empieza a generar una guerra comercial. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin de esta guerra comercial, hermanitos? Básicamente es poder traer la industria de regreso, traer la producción de regreso a Estados Unidos. A eso se refiere Trump cuando dice: hay que hacer América grande otra vez, hay que traer los años de oro de Estados Unidos de regreso, tenemos que tener el sello de Made in USA. A eso se refiere. Mientras tanto, estamos ahorita en marzo del 2025. ¿Qué vemos nosotros? El problema cuando reduces el consumismo de un país, cuando se reduce el consumo de un país, la economía en sí se contrae. Hace unos días Trump estuvo hablando de que vienen los años dorados de América otra vez, pero dijo algo importante que quizás no escucharon muchos de ustedes. Vienen los años dorados de América otra vez, pero habrá ajustes, habrá turbulencias. Espérenme un poquito, dijo esta palabra, bear with me. Es como espérenme un poquito, después de estas turbulencias, después de estos ajustes, van a venir cosas grandiosas para Estados Unidos. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. ¿Cuándo van a empezar? No sabemos. Definitivamente pienso que cualquier movimiento que el presidente actual haga va a afectar, pero al final de cuentas, hermanitos, la idea detrás de todo lo que está pasando ahorita, en parte voy a decirlo, es que queremos, o más bien el presidente quiere una América que empiece a producir. La pregunta aquí es: ¿estás preparado para ser un productor? Ya sé, hermanitos, los latinos somos productores por naturaleza, somos los mejores trabajadores acá en Estados Unidos, pero definitivamente pienso que tenemos que perfilarnos a otro nivel. Por eso les traigo esta pequeña información. ¿Por qué está pasando lo que está pasando actualmente? Porque Estados Unidos viene de un país que produjo mucho en épocas de guerra. Por eso por ahí mucha gente dice es que para Estados Unidos el mejor negocio es la guerra. Sí, porque en su época fue el que vendió más armamentos, entre muchos insumos y muchas cosas más, a las partes involucradas en guerras, en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Después vino una época muy buena de producción en Estados Unidos, carros, a las fábricas más grandes, a computadoras, nombren que Estados Unidos ha sido líder en producción. Lamentablemente esa producción se fue al otro lado del mundo, se fue a otros países, incluso México. ¿Y qué empieza a pasar, hermanos? Ahora los aranceles. Cualquier cosa que no se produzca en Estados Unidos va a tener un arancel. Ahorita están como que en espera para México y Canadá. Definitivamente en este 2 de abril van a anunciar aranceles a nivel mundial. ¿A qué se refieren con eso? Van a poner aranceles no solamente a México y Canadá, van a poner aranceles a todo el mundo, posiblemente. No sabemos cuánto, no sabemos exactamente quién y quién va a sufrir esos cambios, pero la pregunta aquí para ustedes es: ¿estamos listos como latinos? ¿Estamos preparados para ver venir esto? Hermanitos, información importantísima. Esto es un cambio muy importante. Para mí, yo lo veo como un cambio muy interesante en Estados Unidos. De esto depende que Estados Unidos siga siendo la potencia. De esto depende que el imperio del dólar, como le dije al principio, cuando comenzó por ahí después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó el imperio del dólar a nivel mundial, cuando se convirtió en la moneda de reserva mundial. Esto, hermanitos, nos deja a que lo que está haciendo el presidente actual es prolongar un poquito más la caída o la posible caída del dólar, la posible caída del imperio que es Estados Unidos actualmente, el imperio a nivel mundial. ¿Por qué digo que es un imperio, hermanitos? Porque definitivamente el dólar es el arma más poderosa actualmente para poder controlar países, gobiernos, regiones e inclusive el comercio del petróleo, el comercio de muchos bienes que actualmente no se pueden comerciar a menos que sean en dólares. Eso es otra historia, hermanito. Les voy a traer otra historia. ¿A qué me refiero con el comercio en dólares? ¿A qué me refiero con cómo controlan los comercios mundiales a través del dólar? Eso es otra historia que les voy a traer definitivamente. Espero que les guste esto, hermanitos. Espero que me dejen un like, suscríbanse al canal. Espero que les haya gustado. Y aquí estamos, síganos en redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok. Nos vemos, hermanitos, cuídense mucho y aquí estamos a la orden. Latinos Creativos.